Pero vamos ahora a darle la palabra. Nos lo había pedido algún oyente, ¿eh? Sinceramente, lo recuerdo, ahora lo recuerdo a través, no me acuerdo ya porque son tantos los canales, si mi cuenta en Facebook o nuestra cuenta de Te Doy Mi Palabra o Te Doy @ondacero.es, yo ya no recuerdo, pero sí que nos lo había pedido algún oyente, algún abogado de oficio nos había dicho, oye, hablad algún día de nosotros, ¿no? Pues aquí estamos hablando de ello. Creo que ya tenemos a nuestro invitado al teléfono, porque se ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que sustituye a la ley de 1996, creo, ¿no?, que introduce dos destinatarios, quienes no cuentan con recursos suficientes y quienes tienen este derecho con independencia de su nivel de renta. Que nos lo aclare en cualquier caso Ángel Llama, secretario de la Confederación Española de Abogados de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita. Buenos días. Días. A ver, ¿le escuchamos bien? Pues me parece que no. Sí. Buenos días. Ángel. Sí, buenos días. Ahora sí, ahora sí. Si está en un móvil, no se mueva, por favor. ¿Me escucha usted bien? Perfectamente. Vale, bueno. Bueno, el derecho a la asistencia jurídica gratuita es un derecho fundamental contemplado por la Constitución. ¿Todo el mundo tiene acceso a la misma? Bueno, vamos a ver, a la asistencia jurídica gratuita no todo el mundo. Tienen acceso las personas en los términos que se establezcan en la Constitución y en las leyes. Y la asistencia jurídica gratuita, pues las leyes, primero la Ley 1/96, que están, como bien ha comentado, en camino de ser modificada por el proyecto que ha aprobado el Gobierno el pasado viernes, pues se necesitan para las personas en general una serie de requisitos fundamentalmente económicos, de no llegar a un nivel, a obtener una capacidad económica determinada. A ver. Y luego sí hay unos grupos, como por ejemplo las víctimas de violencia de género, las víctimas del terrorismo y una serie de grupos, personas con discapacidades o accidentes a los cuales se les ha suprimido la obligación, más que suprimir, sino se les reconoce con independencia de sus ingresos. Bueno, además de este grupo, entonces, de víctimas de violencia de género, ¿no? De trata de seres humanos, terrorismo, eso es. Menores de edad. También los menores y sobre todo las personas también con discapacidad, en los procedimientos que se refieran a esas situaciones o al accidente por los que se le ha ocasionado o ha padecido esa discapacidad. Muy bien. ¿Y los requisitos, entonces, del resto de los ciudadanos para acceder a la justicia gratuita? Esos recursos, decía usted, económicos, cuéntenos. Sí, pues básicamente se reconoce a las personas que tengan ingresos inferiores al doble de lo que se llama el ILIPREM, el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples, que es una cantidad que se establece en los presupuestos generales y que es, aproximadamente un poquito más bajo que el salario mínimo interprofesional. El año pasado, en el 2013, estaba en 552 euros al mes, pues el doble, unos 1.100 euros en números redondos, pues para las personas que tengan ingresos inferiores a esa cantidad sí que se les reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En fin, que realmente entonces no es gratuita para todos, hay que decirlo. Se requieren esos requisitos. Efectivamente, sí, ¿no? Porque cuando una persona quiere que se le nombre un abogado de oficio para entablar un procedimiento o para defenderse en un procedimiento que ha sido entablado contra ella, tiene que acudir a los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados y allí tiene que justificar que cumple esos requisitos establecidos por la ley. Bueno, muy bien. No sé si quiere decir algo más de eso, porque si no, luego podríamos hablar de cómo está la situación para ustedes, los abogados de oficio, señor Llamas. Sí, pues como usted diga, sí, en principio básicamente es eso. Bueno, también luego se pueden aumentar esos ingresos también dependiendo de circunstancias específicas, como por ejemplo las familias numerosas, que puede ser incluso una tercera parte más, o hasta un tercer
IPREM, por así decirlo, sí. Y bueno, pues hay otras situaciones en las que un poco se permite, dependiendo también algunas obligaciones que se tengan y tal de carácter económico, pues se puede justificar un poco por encima de ese nivel. Pero hay personas que no están muy de acuerdo, ¿no?, con este nuevo proyecto de ley, ¿no? Sí, bueno, a ver, hombre, en principio, al ser inferior, antes la ley de asistencia jurídica gratuita, por ejemplo, era el salario mínimo interprofesional la base, o sea, era el doble salario mínimo interprofesional. Ahora, al reducirse a otro índice que es más pequeño que el salario mínimo interprofesional, pues lógicamente afecta más a las personas. Claro. Luego también, pues bueno, pues lógicamente eso también tiene su incidencia en relación con las tasas judiciales, que lógicamente también pues las tasas judiciales a las personas que se les reconozca este derecho pues sí que tienen derecho, no van a tener que pagar las tasas judiciales, pero a las que no se les reconozca, pues por ejemplo, para un recurso de apelación, como yo por ejemplo he hecho hace escasamente un mes, en un procedimiento una cuantía de 6.000 euros, mi cliente ha tenido que pagar 800 euros. A ver, se corta a veces, a ver si no se mueve, a veces se corta, es decir, para a ese cliente le costó de tasas 800 euros por un recurso de apelación en un procedimiento que se estaban reclamando 6.000 euros. Pues claro, pues hay personas que no se lo pueden permitir. Claro. Así de sencillo. Es decir, estas personas entonces no tienen ni opción siquiera a una segunda instancia. A una segunda instancia, imagínese. Esto ya es discriminatorio. Claro. Con la gente que no tiene recursos. Claro. Y luego, aparte, también otra incongruencia es que, teóricamente, las tasas judiciales se establecen, entre otras cosas, para sufragar el sistema de asistencia jurídica gratuita, pero las que lo pagan, en definitiva, que son las que pagan las tasas judiciales, son las personas que no tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. Claro. Pues nos parece realmente, no sé, los oyentes, si quieren decirnos algo, te doy @ondacero.es, pero ustedes están continuamente, desde luego, en contacto con personas que acuden a un abogado de oficio porque no pueden permitirse pues un abogado privado, ¿no? Por lo tanto, ustedes están continuamente trabajando con personas de bajos recursos. Efectivamente, somos los abogados que prestamos el turno oficio, pues estamos continuamente con esas personas que no tienen recursos, claro. Y, a ver, creo que usted es de ¿qué comunidad? De Madrid, de Alcalá de Henares. Tienen congelado el salario, ¿no? ¿Desde cuándo? Madrid, sí. Desde el 2003 y además, no es un salario, lo llaman subvención, que eso también además es otra cuestión porque estamos prestando en definitiva un derecho fundamental porque estamos garantizando el acceso de todas las personas a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa, etcétera, que están en el artículo 24 de la Constitución y lo denominan subvención, cuando, pues primero no se cumplirían los requisitos legales, entendemos, de las subvenciones, porque esto no es un proyecto que se tenga que justificar como cuando lo hace una asociación que pues quiere hacer tal actividad o tal, sino que estamos prestando un servicio fundamental. Y además no solo eso, sino además que en el año 2012, aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, nos lo redujeron en los presupuestos un 20% esos ingresos, o sea que de los que están establecidos en un baremo que se aprobó en el año 2003. Y y en todas las comunidades autónomas pues más o menos van teniendo sus situaciones. En Andalucía igual les pagan muy mal, en Cataluña el año pasado también tuvieron bastantes retrasos, en general pues es en toda España. Pero no ocurre, o sea, no es igual en todas las comunidades, entonces entiendo. No es igual porque hay comunidades, en la mayoría de las comunidades autónomas está transferida la competencia de asistencia jurídica gratuita y hay todavía unas pocas además que tienen territorio común que esas todavía, el baremo está aprobado antes, en el año 96 si mal no recuerdo, o 98, y sin actualizar desde entonces. Ustedes se quejan de los salarios bajos, ¿no? Y que además no se les paga a mes vencido. ¿Cómo es eso? Efectivamente, sí, pues nos quejamos de que primero las administraciones normalmente pues no suelen cumplir
unos plazos normales de pago, y ha habido retrasos bastante considerables. Aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, este año sí que se ha hecho efectivamente un mayor esfuerzo por la comunidad autónoma. Se ha actualizado bastante, o se ha puesto más al día, pero por ejemplo llegamos a tener hasta en el año 2011, 2012 retrasos de más de un año sin percibir los derechos devengados después de haber concluido nuestras actuaciones profesionales con respecto de los clientes, y hubo incluso una huelga de oficio, y en otras comunidades también hubo movilizaciones. Ya. ¿Tienen más trabajo ahora por la crisis? Porque han aumentado el número de personas con pocos recursos, sí, ¿no? Claro, lógicamente, por ejemplo, lo puedo decir a nivel individual. Yo tengo un despacho abierto y atiendo tanto a nivel particular como por el turno de oficio, y lógicamente me han aumentado la cantidad de designaciones porque ha aumentado la gente que antes trabajaba y era solo a su abogado, y ahora está con prestaciones por desempleo, subsidios por desempleo de 429 euros al mes, y lógicamente esa persona que antes podía ir al despacho, entrar voluntariamente a encargar a su abogado el asunto, pues ahora no lo puede hacer porque no tiene medios económicos. Claro. ¿Qué procedimientos más habituales de las personas que se dirigen a ustedes? Bueno, hay turnos en todos los órdenes jurisdiccionales, en el civil, en el penal, en contencioso administrativo, en laboral. Lo más habitual, lo que más suele pedir la gente, los clientes, o sea, las personas, la designación del turno de oficio, pues suelen ser procedimientos civiles y penales. Entre los civiles, pues las reclamaciones de cantidad, las ejecuciones ahora mismo pues muy comunes, las ejecuciones hipotecarias, todos los procedimientos matrimoniales y de ejecución de las sentencias que se dictan por los tribunales. Pues bueno, eso a nivel penal, pues toda clase de delitos y de procedimiento abreviado o el procedimiento sumario. Uh-huh. Mucho trabajo, entiendo, supongo. ¿Medios? Medios, pues en definitiva los abogados lo estamos prestando por los propios que disponemos en nuestros uh-huh. nuestros propios despachos. Nosotros, pues bueno, no solo se plantean reclamaciones de carácter retributivo, también pues dotación de medios, homologación de cursos de reciclaje que se reciban y que sean obligatorios, licencias gratuitas para poder utilizar las bases de datos de legislación y jurisprudencia facilitadas por las administraciones a los jueces y fiscales, para actuar con igualdad de armas en los asuntos, y bueno, pues muchas otras cuestiones también de carácter asistencial y de prestación de la asistencia jurídica gratuita. Bueno, disculpe, nos entra un correo, voy a leerlo directamente. María José dice que su hija solicitó un abogado de oficio cuando estaba en el paro, se lo adjudicaron, nos salió rana, nos dejó plantados, hemos solicitado otro y llevamos 2 meses esperando. Mis preguntas son: ¿se puede saber cuánto tardarán en darnos el otro letrado? Y estoy leyendo literalmente. Y ahora está trabajando. ¿Nos pueden reclamar papeles otra vez? Bueno, vamos a ver. Si ha habido recientemente en el proyecto que ahora sí, de ley, si se va a reclamar, se ha reclamado recientemente una solicitud de abogado de oficio, pues que se tome en consideración ya lo que está aportado. Ahora mismo, de momento, para cada solicitud que se formula en el Servicio de Orientación Jurídica se tiene que justificar la situación económica. De todas formas, también, por ejemplo, a nivel de Alcalá de Henares, o aquí lo vemos, y en muchos colegios ya se va introduciendo, se va permitiendo que se autorice al Servicio de Orientación Jurídica para que recabe directamente a las administraciones la información de carácter patrimonial, y que la persona no tenga que volver otra vez a pedir a ayuntamientos, Hacienda, etcétera, toda su información de carácter patrimonial, sino que ya lo puedan mirar directamente los colegios de abogados. Y luego, bueno, pues hombre, en cuanto a los abogados, yo lógicamente
partir una lanza por todos mis compañeros. Siempre, como en todos los profesionales, en todas las profesiones, siempre puede haber algún fallo o alguna actuación que no sea del todo correcta, pero la inmensa mayoría de los profesionales pues lógicamente lo prestan y en bastantes deficientes condiciones, un trabajo dignísimo y bueno, pues muy acorde a la situación en la que estamos y conforme a la ley y conforme a su propia actuación profesional pues correctamente. Pues claro, porque pues ahora algún oyente puede haber tenido seguro una experiencia con otro abogado que no sea de oficio, pues también negativa. Es que de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Pero que el ciudadano se sienta seguro cuando recurre a la asistencia jurídica gratuita, ¿verdad? A los abogados de oficio, porque supongo que ustedes tratan de hacerlo pues como cualquiera, lo mejor posible, ¿no? Hombre, yo le puedo decir, por ejemplo, que una media de edad entre de los abogados que prestan el turno de oficio es en torno a los 35 y 55 años. Eso supone abogados con una experiencia de por lo menos de en torno a 15 a 35 a 25 años, o sea que no es que es también una idea que antes a lo mejor se podía tener, no es que están los abogados más jóvenes o recién colegiados, o sea, no, el turno oficial lo estamos prestando a abogados que llevamos, yo llevo 22 años de ejercicio profesional. Muy bien, pues gracias. Si no quiere añadir nada más, Ángel Llamas. Pues únicamente comentar que, bueno, pues los abogados de oficio ahora vamos a tener en los próximos días, el 7 y el 8 de marzo, el Congreso de Abogados Nacional de Abogados del Turno de Oficio en Alcalá de Henares, al cual invitamos a todo el mundo y a todos los medios a dar conocimiento del mismo y, bueno, pues donde debatiremos lógicamente estos temas y específicamente la actualidad que ha causado el proyecto de ley que se ha introducido, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Muy bien, pues muchísimas, claro, porque lo de evitar las tasas judiciales que mucha gente no se puede permitir, pues en fin, causa un problema. Muchísimas gracias a Ángel Llamas, secretario de la Confederación Española de Abogados de Turno de Oficio. Gracias. Gracias a usted y a todos. Un abrazo.